Llegar a la vejez no significa perder la dignidad como persona. Es más, aunque haya cierto deterioro físico y cognitivo, el adulto mayor tiene el derecho de ser tratado con respeto y dignidad. Lamentablemente, esto no sucede en todas las familias. ¿De verdad todos los adultos mayores son necios? ¿Qué necesitamos saber sobre el proceso de envejecimiento y por qué toda la familia debe formar parte del cuidado del adulto mayor? Hoy, en Diálogos en Confianza, cuidar a un adulto mayor, entre el amor y la desesperación. Hola, qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya escuchaste, vamos a hablar el día de hoy de los cuidados del adulto mayor, entre el amor y la desesperación, porque de repente cuidar a un adulto mayor puede ser un poco desesperante, aunque los amemos, aunque los hayamos amado durante toda nuestra vida. Cuando llegan a ser adultos mayores hay cosas de ellos que nos pueden desesperar y que no sabemos cómo actuar. Pero más importante o igual de importante también es poner atención a los cuidadores, todos estos familiares que son los que se hacen cargo de los adultos mayores, a veces porque les toca, a veces porque lo decidieron, a veces porque no hay nadie más que se haga cargo de ellos y ellos a veces se desesperan, se sienten enojados, les gritan, no saben cómo tratarlos. Y de esto vamos a platicar el día de hoy para que, bueno, pues nosotros podamos entender cómo es que podemos ayudar a estas personas que son los cuidadores de los adultos mayores, pero también a nuestros adultos mayores a los cuales hay que cuidar con mucho cariño. Y bueno, para empezar a abrir este tema, te pido que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Este testimonio es el testimonio de una mujer que se vio en esta circunstancia y ella nos va a platicar cómo fue que tomó la decisión de hacerse cargo de su papá, cuáles fueron las consecuencias de haberse hecho cargo de su papá y cómo ella tuvo que poner a un lado a algunas personas de su familia para poder hacerle frente a esta situación. Y al final de esto, inclusive sus hermanos se enojan un poco con ella y le reclaman. Vamos a ver qué es lo que pasa con este testimonio. Acompáñame. Yo soy la hermana menor de lo que es 3 hermanas y un hermano, mi mamá y mi papá. Una de mis hermanas me avisa que mi papá está pues enfermo. Lo llevamos a urgencias, en urgencias nos dicen que es una infección intestinal. Decido llevármelo a donde yo vivo, a mi domicilio, sin saber que se me iba a poner un poquito pues más grave. Lo llevo inmediatamente a la unidad de urgencias. De ahí me comunico con mis hermanas, algunas deciden ir, otras no. Les digo que pues está muy grave. El doctor me dice que es tiempo de dedicarle a mi papá en el hospital. Mis hermanas pues definitivamente dijeron no, ninguna de ellas dijo no. Mi hermano, que era pues el hombre de la casa, se supone en ese momento, también dice que no, que él no puede, que porque tiene que trabajar, tiene que hacer todo. En ese instante yo decido como hija menor decirle a mi mamá, mamá, pues hazte cargo de mis hijos. Hazte cargo de mis hijos y yo me dedico a mí. Ahora sí que a cuidar a mi papá. Yo hablo también con mi esposo. En ese momento le digo a mi esposo pues que me entienda, ¿no? Que porque pues tengo que cuidar a mi papá y que me necesita porque ninguno de mis hermanos se quería hacer cargo en ese momento. Mi papá en ocasiones me decía, oye hija, ¿y dónde está tu hermana tal? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y dónde está tu otra hermana? Yo tenía la necesidad de mentirle en esas ocasiones a mi padre, a lo mejor para no hacerlo sentir a él. Y le decía, no es que, ¿sabes qué, papá? Pues ahí están abajo, pero pues, ¿sabes qué? Es que pues no los dejan subir, papá. No los dejan subir porque el doctor nada más decidió que nada más debo de estar yo contigo. Y ya mi papá se consolaba un poco y decía, hija, pero ¿de verdad están allá abajo? Y le decía, sí, papá. Ya después, cuando mi papá pues falleció, pues se me vinieron a mí muchos problemas con mis hermanos, porque al final de cuentas, o sea, todo lo que yo pensé que había hecho bien por mi papá, todos mis hermanos empezaron a
a decirme, es que ¿por qué le dabas de comer así? ¿Por qué esto? Y como yo les respondía, ¿no? A mí me hacían llorar en ocasiones y les decía, bueno, tú que tuviste a mi papá la oportunidad, ¿por qué nunca viniste si le diste, o sea, de comer o lo lavaste como tú dices que yo lo hiciera, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a este testimonio y qué fuerte escuchar todo lo que ella nos está platicando, porque después de haber hecho todo este esfuerzo, de repente escucha cosas que le dicen sus hermanos, ¿no? Que son bastante fuertes y entonces, bueno, pues eso de repente no sabemos por qué sucede, qué es lo que pasa. De esto vamos a platicar un poco el día de hoy. Pero entonces, bueno, pues para platicar de este tema tenemos con nosotros a los siguientes especialistas. Tenemos a Isabel Barrera, ella es médico psiquiatra y psicogeriatra. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien. Aquí, bienvenida, qué gusto contenta tenerte por aquí. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Guillermo Amaro Rangel, él es geriatra y gerontólogo. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido, qué gusto Gracias. tenerte por aquí. También está con nosotros Angélica Jalife Valadez, ella es psicoterapeuta de niños y adolescentes y es directora del Centro de Terapia y Desarrollo Infantil AC CETEDI, perdón. Cristina, buenos días. Angélica, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto tenerte por aquí. Pues Que aparte- emocionada con este programa. Sí, que ya un poquito más adelante nos vas a contar, pero también vienes, aparte de especialista, nos vas a contar tu propia historia, así es que bienvenida. Gracias. Sergio Alcaraz también está con nosotros, él es psicoterapeuta gestal. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Igualmente, Bienvenido. gracias. Muchas Y bueno, gracias. también está con nosotros Óscar Virués. Sandra hoy no está con nosotros, le tocó hacer una cosa personal, familiar, pero bueno, le mandamos un beso enorme, ya le extrañamos, nos han preguntado mucho por qué no ha estado, pero les recordamos que había estado en un curso y ahora, pues bueno, una cosa familiar, así es que la próxima semana ya estará aquí con nosotros. Le mandamos un abrazo enorme, pero bueno, felices de tener a Óscar, que tanto lo queremos. Óscar, ¿cómo estás? Pues muy bien, me da días. mucho gusto igualmente saludarte, Cristi, igual a nuestras y nuestros especialistas. Por supuesto, a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11, a quienes nos ven del otro lado de la pantalla, quienes se conectan también a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y por cierto, si desean ver el programa en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. El número telefónico del centro de contacto con la audiencia es el 51 66 4000, porque seguramente hoy, como bien decías, Cristi, hay muchísimas cosas que compartir. Esto es algo que alguna vez lo hemos vivido, o de niños, o de jóvenes, o de adultos, y hemos cuidado en parte o hemos descuidado en parte a nuestros adultos mayores. ¿Qué tiene que ver con la educación, con la paciencia, con la forma en la que veo la vida? Seguramente habrá muchas opiniones, porque este primer testimonio que veíamos creo que refleja un montón de hogares en este país. En un montón de Y no hogares. solamente en Así este es. país, sino en todo el mundo. En el mundo entero. Y fíjate que sí tienes razón, Óscar, son como muchas las cosas que podemos sacar a raíz de este testimonio. Y por ejemplo, una de las cosas que creo que nos falta a nosotros y que no nos ayuda o no nos acerca a cuidar bien de los adultos mayores es no entender el proceso de envejecimiento, ¿no? Así es. Parecería como extraño porque es algo que siempre vivimos, sabemos que todos vamos a llegar ahí, es algo natural que nos va a suceder en la vida y sin embargo no nos acercamos. ¿Por qué nos sucede esto? Mira, hay una frase que pudiera de alguna manera hablarnos de este momento. Todos queremos llegar a viejos, pero cuando somos viejos todos negamos que somos viejos. Entonces eso nos impide tener una buena vida cuando somos viejos, porque no aceptamos ni nuestra propia realidad, ni aceptamos la realidad del de enfrente. Oye, Guillermo, pero dices, todos queremos llegar a viejos. Sí. Fíjate que eso me llama mucho la atención y por eso te lo recalco, porque la cultura de ahora es justamente lo contrario, ¿no? La cultura de ahora es prevenir de todas las maneras posibles, aceptar la vejez, ¿no? Es todo lo posible, vitaminas para no envejecer, tratamientos para no envejecer, ejercicios para no envejecer, y es algo que aunque hagamos lo que hagamos, nos va a suceder. Bueno, el proceso de envejecimiento es inherente al ser humano. Claro. Y de cualquier manera vamos a ser viejos. A lo mejor el estereotipo de la vejez que nosotros hemos vivido hasta ahorita es lo que no queremos tener.
O sea, muchos de nosotros no queremos llegar a ser el viejo desdentado, canoso, jorobado, con lentes, sin dientes, etcétera. Ese estereotipo, que es el que nos vendieron hace muchos años y que todavía estamos conservando, es lo que no queremos. La situación es sí vivir más años, pero en otro tipo de condiciones. Claro. De que vamos a envejecer. Es una situación natural del individuo, pero el cómo envejecemos es lo que nosotros y la sociedad tiene que ayudarnos a hacer que cada día sea mejor para tener un envejecimiento. Hay un término por ahí que no me gusta mucho, pero es un término que está de moda, el envejecimiento exitoso, para poder tener una vejez útil para nosotros y para los demás, y sin este tipo de problemas. Envejecer no es deteriorarse. Ese es el es el título de un libro muy interesante que hay ahora en la literatura, y efectivamente es eso. Envejecer es tener una vida progresiva, pero en las mejores condiciones posibles, Claro, fíjate. tanto de salud como Eso- mentales, etcétera. Claro, ¿no? eso que dices, envejecer no es deteriorarse. Así Y es. es que es cierto, parecería que la palabra la juntamos con eso, ¿no, Angélica? ¿Quieres comentar algo? Sí, yo te quiero comentar algo. Hablando de los estereotipos, si ustedes recuerdan, a lo mejor nuestras abuelitas o bisabuelas inclusive, a la edad de 40, 45 años, 50, su vestimenta, y eso es lo que a lo mejor vamos a unarlo aquí a lo que comentabas de que pues realmente se hace todo actualmente para no parecer tan grandes. Exacto. Y han cambiado los estereotipos. Si ustedes recuerdan a sus abuelitas, realmente utilizaban ropa negra, se tapaban la cabeza con mantillas, y realmente si lo analizábamos veíamos que a lo mejor en su acta de nacimiento ni murió tan grande y no era una persona tan deteriorada quizá, pero el estereotipo y el prototipo de una persona de 40, 50 años hace 25 años No, bueno. era completamente, Oye, y y no se aparte- podían poner pantalones de mezclilla. No, y me llama la atención porque fíjate, tú nos describes lo que tú piensas del estereotipo de la mujer. Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, de mi abuela, pues haciendo pasteles, ¿no? Sí, muy amas de casa. No, sí, no con su velo ni nada, sino haciendo pasteles, tejiendo cosas, o sea, haciendo como Sí. todas estas cosas que pensabas de, voy a llegar a casa de mi abuelita y va a estar en ese estado. No, bueno, mi mamá, que por supuesto ya es abuela, ni de broma está tejiendo, ¿no? Eso es otra cosa la que está sucediendo, así es es. cierto. Mas, sin embargo, aquí justamente es el problema. Actualmente, todo eso que no se hizo antes justamente por evitarlo, por evadirlo, ahora ya estamos teniendo la dificultad que tenemos con las familias del adulto mayor inmerso en una situación donde no se empezaron a armar lazos, donde no se compartieron responsabilidades con los hijos, donde no se habló claro a tiempo para compartir el cuidado del adulto mayor, aunque de manera ideal, la idea es que lleguemos a ser adultos mayores independientes, pero no todo el tiempo vamos a ser independientes. Va a llegar un momento en que vamos a necesitar a alguien más, y por supuesto eso nunca se habló, y justamente por eso se dan ahora los desencuentros tan complicados que rompen, que dan en toda la estructura familiar y que justamente generan conflictos y problemas Por que son esta nueva terribles. estructura familiar, por eso, o sea, Así por la es. nueva forma de familia o cómo estamos teniendo Así las es. relaciones. Pero también te voy a decir Porque una no cosa, se Isa, habló. también te voy a decir una cosa. Yo creo que también eso se daba antes implícito. Exacto. La hija menor se quedaba, no quiero hacer propaganda de una película, pero acuérdense de cómo Agua para chocolate. La hija menor estaba hecha y tenían muchos hijos, primero, pues por la gran cantidad de funciones que había. Entonces se pensaba que se tenía que tener muchos hijos para que algunos sobrevivieran, ¿no? Estamos hablando de 1920, 1930. Entonces, ¿qué pasaba ahí? El prototipo era que la hija menor, por añadidura, se quedaba al cuidado de sus padres. O el hijo menor. O el hijo menor. Sí, sí, Y siempre lo actualmente sentenciaban Sí. cuando lo sentenciaban nacían. cuando Sí, así nacían. es. ¿no? Y se daba de manera natural, como que Sí, se o sabía sea, que el más ya chico era es el que iba a cuidar a los papás. per se, ¿no? Generalmente así era, ¿no? Así Bueno, Sí. eso creían los papás, porque Exacto. si te acuerdas de la película que está diciendo Angélica, pues no. no, bueno, Y dices aparte, no. la frase, una frase muy difícil que había en la sociedad mexicana, que decía, es que estoy con mi hijo porque va a ser el báculo de mi vejez. Sí. Imagínate qué cosa tan horrible. Digo, qué Pobre bonito, hijo. qué bonito porque había alguien en el cual el padre o la madre se iban a apoyar. Pero pues para el pobre hijo que quería volar, pues ya tenía ahí un trabajo Y doble el que peso hacer. de todos los Claro. hermanos, porque lo Exacto. que comentabas tú, Isa. Bueno, aquí el problema es que ya por añadidura, el hermano mayor, si eran 7 hermanos, el hermano mayor decía, qué bueno que llegó el Benjamín, el más chiquito de la familia, o la más pequeña, porque yo ya me desligo. Ya Entonces, me desligo.
Los Así adultos, o sea, los hermanos mayores decían, uff, ya llegó, nosotros nos desentendemos. A ver, Entonces, Sergio, por favor, ¿tú ¿qué qué tanto opinas? nos desentendemos desde esa Sí, época? Así es. coincido con las opiniones, es decir, la estructura familiar, las creencias y valores de hoy son diferentes. Sí. La expectativa de llegar a la vejez también es diferente. No me llama la atención esto de que vejez no es deterioro, pero sí hay deterioro. Sí, o por sea, supuesto. sí hay deterioro. Sí. Es querer maquillar que de veras dejamos paulatinamente, orgánicamente, de funcionar como a los 20. Pero fíjate, ¿no sería interesante como quitarle un poco la carga, digo, te lo pongo sobre la mesa, de la palabra deterioro y tal vez ponerle otra, porque más bien es como el proceso natural, ¿no? De repente es como una forma de irse despidiendo de la vida. Sí. O sea, vas siendo un poco más lento, en fin, pero no como deterioro. Creo que eso es lo que a veces nos brinca, ¿no? Ya. El me estoy deteriorando porque es una palabra negativa. Yo creo, sí, concuerdo contigo también. Entonces, en lo que pasaron en los cortes, llegar con dignidad. Y yo creo que hay que vivir con dignidad las enfermedades que la propia vejez trae. Claro. Y a lo mejor habría que cambiar la palabra deterioro por vivir con dignidad. Yo de lo que he escuchado en mi profesión muy comúnmente es que nadie quiere sufrir y nadie quiere sentir dolor. Le huimos, ¿no? Pero es parte de la vida. Como parte de la vida es envejecer y tal vez enfermarnos. Hay adultos mayores o viejos, hasta la palabra ya se cambió, ya no son viejas y viejos, abuelos, abuelas, ya adultos mayores y de la tercera edad. Ahí ya hay un concepto que ha cambiado en nuestra mente y en nuestra manera de tratar a las personas. Claro, porque inclusive la palabra viejo empezó a ser como si fuera peyorativa. Pero bueno, esto es como muy interesante porque nos quedamos ahorita platicando sobre esto de la idea de que el benjamín o el más chiquito es el que se hace cargo de los adultos mayores. Regresando al corte vamos a ver si esto es verdad y cómo afecta en la familia. Quédate con nosotros. Naturalmente a sus hijos. A los hijos. A los hijos. A los hijos, naturalmente. Los hijos. A los hijos. Por naturaleza y por ley a los hijos. A los hijos. Obviamente a los hijos. A nosotros como hijos nos toca cuidarlos ya que ellos nos han cuidado a nosotros desde pequeños y siempre que nos enfermamos, ahí están ellos con nosotros. Así como ellos nos cuidaron de chiquillos, hay que cuidarlos también a ellos. Tenemos la responsabilidad moral y la sangre nos tira como ellos nos han cuidado a nosotros. Cuando tú estás chico, puedes decir que los padres te cuidan a ti, eso es su responsabilidad, ¿no? Pero ya como uno cuando ya es mayor, si los padres se enferman, ¿a quién pueden recurrir más que a los hijos? Pues son nuestros padres y debemos de ver por ellos. Se supone que uno como hijo tiene la obligación, por así decirlo, de devolver aquello que nuestros padres nos dieron durante su etapa de gestación, en el caso de la madre, y toda la crianza que ellos nos han dado, sin esperar nada a cambio. Tenemos ese deber con nuestros padres porque obviamente ellos nos han ayudado en el trayecto de nuestra vida y cuando llegan ya abuelos, pues nos toca a nosotros porque es un deber que nos corresponde. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Ya algo interesante de este sondeo, tuvimos la suerte de que encontramos a personas latinoamericanas, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que coinciden con las ideas en México. La pregunta fue muy interesante, bueno, ¿a quién le toca cuidar a los padres cuando se enferman? Inmediatamente todos, sin excepción, dijeron a los hijos, todos, ¿no? Y bueno, la pregunta interesante sería, ¿a cuál de los hijos? Que es un poco lo que ustedes nos comentaron. Bueno, parecería ser que por ley, pero por una ley que no está escrita en ningún lado, que es como una tradición familiar, le toca al hijo menor, ¿no? Así es. Oye, por ahí a ver si me están escuchando mis hermanas. Porque yo soy la más grande. Pero fíjense, en el sondeo en el que vimos anteriormente en el testimonio, ella comenta esto, que me gustaría que lo retomáramos un poco, como decía Oscar, tiene mucho de dónde podemos sacarle, ¿no? Ella dice, bueno, de repente me vi en la situación y tomé la responsabilidad. Si habla ella, que ella es la más chica, ¿no? Y después, inclusive a sus hijos los hace a un lado para hacerse cargo del papá, y cuando el papá fallece, los hermanos le reclaman, no lo atendiste bien, no le diste de comer bien, cuando ella fue la única que levantó la mano, ¿no? Eso sucede mucho en muchas sociedades. En la de nosotros, en nuestra sociedad mexicana, es muy claro y se ve y es algo muy común. Antes se daba por hecho que la estructura familiar
te permitía que cuando envejecías, envejecieras en tu estructura familiar, con tus hijos, con tus nueras, con tus nietos, con todo el mundo. Y eras el centro de una sociedad que te permitía vivir de esa manera. Ahora han cambiado de muchas formas, han cambiado las relaciones interpersonales entre la familia. Entonces las personas ya no están al cuidado de sus mayores ni van siguiendo este proceso natural de envejecimiento. A lo mejor yo voy a ver a mis abuelos cuando soy niño 3 o 4 veces al año, si esto está bien, o una vez. No tengo una relación tan cercana. La situación laboral, la situación arquitectónica, una falta muy importante de concientización y de educación no me permite que cuando ellos llegan a viejos sean parte de mi entorno familiar. Son algo que veo como un objeto decorativo o como parte de una tradición, como si fuera un museo, pero no como algo por lo que yo también tengo que trabajar, tengo que responder y tengo que atender y cuidar. Fíjate, se convierten en un objeto. Claro, y sin embargo, si les preguntas o preguntamos ahorita al público, ellos dicen, sí, claro, es como lógico, pero en la realidad ya lo que vemos, por ejemplo, es mucha violencia. Sí. Eso es una de las cosas que nosotros queremos poner sobre la mesa y que ustedes nos comenten. ¿Por qué sucede? ¿Qué pasa que de repente el cuidador, el que está haciéndose cargo de este adulto mayor, se vuelve violento con el adulto mayor? Bueno, aquí en este caso no es tanto que se vuelva violento, sino que de pronto es esta cuestión de que se siente con la sobrecarga. Empieza a sentirse como súper responsable, sobre responsabilizarse del adulto mayor, y de pronto él también, de manera voluntaria, por compromiso, empieza a renunciar a hacer todas sus actividades, a continuar haciendo su plan de vida, porque justamente se dedica, como lo comentaban en la primera cápsula, dejan todo por cuidar a su adulto mayor. ¿Tú qué opinas de esto de que dejen todo? Pues justamente eso es lo que hay que prevenir, porque es donde empiezan a darse como la cuestión del rencor hacia el adulto mayor y a echarle la culpa. Por tu culpa ya no puedo seguir haciendo mis cosas. ¿Es necesario dejar todo? No es necesario, porque justamente aquí es donde vale la pena retomar los vínculos. Pues en esta cuestión de herencia, de que me toca por ser el menor, digo, a mí me toca ser la menor y eso no me gustó mucho. Entonces, ¿por qué? Porque resulta... No escuchen sus hermanos. No, pero lo que pasa es que en este caso, lo que yo hice afortunadamente, y bueno, por esta cuestión, es, ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo, nos organizamos y por supuesto que entre todos nos repartimos la responsabilidad. Esa en este caso para mí fue la experiencia de cuidar a un adulto mayor, a mi madre. Nos repartimos todos y ándale, hasta firmado, para que te quede algo más claro entre toda la comunicación, porque si dejas un punto que no te deja mucho... A ver, fíjate, eso qué interesante que tú nos comentas, porque aparte ya es una cosa personal de ustedes. O sea, ustedes se pusieron de acuerdo todos y firmaron. Sí, firmábamos. Fíjate cómo de repente en esta época tenemos que llegar a ese punto de firmar, porque antes pues ni de broma se firmaba, era una cosa de honor y todos lo hacían. Y ahora firmamos porque si no, todo el mundo desaparece, ¿no? Porque justamente la responsabilidad ya no se siente igual. ¿Y cómo funcionó? ¿Qué funcionó? Funcionó perfectamente. O sea, se pusieron horarios, se pusieron días. Reglas, días, horas. Sobre todo, por ejemplo, había un cuidador principal que en este caso, que era mi hermana la mayor, en este caso a ella le tocaba descansar tantos días y nosotros entrábamos allí. Qué maravilla, qué bueno. Fíjate, qué bueno. Pero sí se ejerce una violencia sutil, porque cuando ya se van cansando, ahora hay más alianzas, entre el cuidador y alguno de los hijos por X o Y razón se van dando. Siempre hay más alianzas. O sea, el que cuida acaba teniendo una alianza especial o desde especial. Antes ya la tiene. Puede ser que sea más aliado con alguno de los hijos. Si el padre o la madre tuvo más cercanía con alguno de los hijos, esta alianza se puede dar más y a lo mejor dice, es que vengo a bañarte, mamá. No, pero es que a mí me gusta que me bañe más tu hermana. ¿Sí? Y entonces el mismo abuelito empieza a tener o a empezar a preferir en determinado momento. ¿Y qué dicen los demás? No, como ya mi mamá dijo que a ti le gusta cómo lo bañes, entonces te cambio todo tu rol y tú la vienes a bañar 3 veces a la semana mínimo. Entonces empiezan a dar ese tipo de cambios y llega un momento en que sí se generan. Qué bueno que ustedes lo escribieron y lo pactaron. En mi caso, pues fue medio hablado y uno vivía en Cuernavaca, el otro hasta el sur de la ciudad, y pregúntenme a quién a mí me tocó, ¿no? Entonces, fíjate, Angélica, pero nos dices a quién a mí me tocó. ¿A quién a mí me tocó? Pero no, o sea, no lo elegí, me tocó. Exactamente, porque hicimos un acuerdo, lo hablamos y a la mera hora sucedió lo que en todas las familias puede suceder, hasta que se llegó a un arreglo, como dices tú, pero sí yo les voy a comentar algo, y yo lo confieso abiertamente al público. Había momentos en que yo me desesperaba y mis mismos hijos, para mis hijos no había más abuelos y más adoración
los que iban cuidando. Ellos sí les tocaron prácticamente en la secundaria y en la preparatoria. Y hay veces que llegaban a decirme, madre, tenle más paciencia a mi abuelo. Porque obviamente repiten 400 veces la misma anécdota y te comentan lo mismo. Y él empezó a tener, mi padre en especial, empezó a tener un deterioro de Alzheimer. Empezó con demencia senil, que es la prima hermana de Alzheimer, y cayó en Alzheimer. Entonces, ¿qué sucedía? Mis hijos me decían a mí, mamá, tenle más paciencia a mi abuelo. Y eso era impresionante porque me llegué a dar cuenta de que era tan estrecho el amor de mi padre hacia ellos y tantos vínculos que habían tenido. Por ejemplo, mi padre les enseñó a hacerse el nudo de la corbata a mis hijos. Oye, Angélica, y hasta la fecha, ellos recuerdan muchas cosas. Claro. Como dices tú, una vejez memorable. Ajá. Así ¿Cuánto es. invirtió ese abuelo antaño para que esos nietos se unieran? Oye, se pero entonces identifiquen parece con que vuelve a Ajá. salir y volvemos a poner sobre la mesa la importancia de la cercanía y de la relación, para que entonces, bueno, tú en ese momento tengas como una relación más cercana y te pese menos. Y sin embargo, tú estabas diciendo, bueno, yo la verdad sí me cansaba y de repente me desesperaba, y eran ellos los que me decían tranquilos, ¿no? Ahorita le voy a dar la palabra a Óscar para que nos diga qué están diciendo en las redes, pero Roxana Aguilar Camacho, que por cierto le mando un beso enorme a Roxana, dice, ya es tiempo, a través del Twitter, dice, ya es tiempo de transformar la visión de ser abuelo o abuela, es el ciclo de más sabiduría. Difiero, la vejez no es deterioro, la vejez es plenitud, ¿no? Eso dice Roxana. Y entonces, bueno, es uno de sus comentarios. A ver, Óscar, ¿qué más Sí, están porque diciendo en fíjate, las redes? agrega, además, ya lo había identificado, Ajá. agrega, al final, tengo 40 años y me veo en autonomía a los 90. Yo elijo cómo quiero vivir mi vejez. Claro. Yo, mira, estoy de acuerdo en lo que dice, sin embargo, en esta última parte, pues desearíamos todos de verdad tener el control de nuestro cuerpo y nuestra mente a los 90 años. De hecho, bueno, la expectativa de vida cada vez es mayor y es probable que lleguemos a los 90 años. No a todo mundo, pues nadie lo sabe, pero esto de llegar de verdad en plena facultad, digo, uso de tus facultades o capacidad de tus facultades, pues no para todos es una realidad. Es decir, puede haber accidentes, cosas con las que no cuentas, algo que te discapacite un poco y necesites de verdad el cuidado de otra persona, ¿no? Y ojalá, pues todos, como bien dicen, pues la familia se reuniera o se comprometiera por escrito, pero en muchos casos no es así. Comparto ahora lo siguiente, por ejemplo, un anónimo. Supimos de un caso donde se violentaba a un adulto mayor. Acudimos a Cariba a levantar una denuncia y en esta institución no quisieron hacer nada, se hicieron de la vista gorda. Julio Sánchez, ¿es correcto decirles viejos a los adultos mayores? ¿Qué palabras son las correctas para dirigirnos a ellos? Vejez y eutanasia, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Salvador Dávila, ¿cuáles son las condiciones legales cuando un adulto mayor amerita estar en un asilo porque ya no es capaz de vivir solo y cuando la familia pone muchos obstáculos para que los hijos se hagan cargo de él, pero pueden pagar un asilo? Híjole, eso está interesante, ¿no? Porque, Sí, a ver, así es. no es obligatorio, ¿no? Lo del asilo. O sea, él ahí lo plantea como un poco, bueno, ¿dónde está? Cuando ya debe ir ahí, pero Cuando no es siempre debe así. pero no es siempre así, No, ¿verdad? no. Ahora, son espacios donde que en México tendríamos que quitarles el tabú, porque también son espacios donde pueden pasar un rato muy Resuelven una agradable, necesidad ¿no? y resuelven son una necesidad. útiles para las personas que se tienen. Ahora, lo que hay que cuidar mucho es la forma como se trabaja en esos lugares claro. y cómo se maneja a los viejos. Hay muchas instituciones donde los asilos, casas de reposo, también tienen los nombres más extraños y más eufémicos, muchos de ellos, ¿no? Pero a final de cuentas no son eso, son un lugar donde llevas un viejo a que lo tengan ahí, que le den a casa, vestido y sustento, ¿sí? Puede ser con una alta escenografía, con un alto costo o con una escenografía mucho más barata y con un costo bajo o gratuitos. Entonces, lo que hay que cuidar es la forma como se les atiende, pero el número de viejos que llega a una casa hogar, a una casa de reposo, es mínimo en función del gran número de viejos que tenemos viviendo en la sociedad. Exactamente. Y aquí es donde entra algo muy particular que yo quisiera poner en la mesa ahorita. Se están haciendo desde hace muchos años, y hace un rato lo comentaba con la doctora, yo tengo 30 y algo de años dedicado a la geriatría. Y desde entonces vengo oyendo muchas cosas que son muy semejantes. Siempre tratamos de ayudar y de hacer cada día mejor la vida para los viejos que nos ha tocado. Pero yo me doy cuenta que el viejo ahora soy yo.
Porque hace 30 años yo tenía, pues, 30 años menos. Y ahora estoy a punto de cumplir 60. En unos cuantos meses cumplo 60 años. Entonces doy el paso franco hacia la vejez. Ya soy un hombre de la tercera edad. ¿Qué de lo que se logró hace 30 años me va a servir a mí para estar mejor en la vejez? Y aquí es donde quiero poner en la palestra estas 3 consideraciones. A pesar de todo, en México, la vejez, la perspectiva de la vejez en México no es nada halagüeña, porque los viejos van a llegar, y me incluyo en algunas cosas, con 3 aspectos muy particulares, que es el verdadero momento de tener la avalancha. Van a llegar pobres, solos y enfermos. Así es. No hay dinero para pensiones. Entonces hay que cuidar la economía, ya no para mí, porque yo ya llegué a los 60 años, pero los que vienen, que no escuchen dentro de 30 años que hay que hacer algo, ya tienen que haberlo hecho. Enfermos, yo estoy llegando con obesidad, obviamente con hipertensión, perdón que estoy hablando en mi caso, pero es la realidad, ¿sí? Si no hubiera subido de peso ni hubiera tenido hipertensión, seguramente hubiera llegado en mucho mejores condiciones. Y solo, yo no podría decir que solo porque tengo un buen grupo de amigos, etcétera, una familia, pero ¿cuántos iban a llegar solos, pobres y enfermos? Entonces todo esto hay que manejarlo. Ahora, si tenemos la posibilidad de llegar con un cuidador familiar primario, qué bueno. Pero si tenemos que llegar con otro cuidador distinto, pues también hay que ver cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a integrar. Oye, Guillermo, además de esto que comentas, que son 3 puntos fundamentales, tienes razón, y que qué bueno que los pones sobre la mesa, ¿cuál es, no hablando del deterioro, que tratamos de ponerle otro nombre, pero bueno, físicamente, o sea, hablando físicamente, también cuáles son las cosas que yo tendría que esperar si soy un cuidador o inclusive, bueno, pues hija de alguna persona que se va a convertir en adulto mayor pronto? ¿Qué tengo que esperar? O sea, por ejemplo, siempre en todos los casos hay pérdida de memoria, o hay lentitud. ¿Cuáles son las cosas físicas que yo tendría que estar atenta y que tendría que de veras esperar y saber que son parte natural del envejecimiento? Rápidamente se los comento, no necesariamente vas a llegar así, pero eso es parte de lo que decían hace un rato y parte del título de este programa, el cuidado de los viejos entre el amor y la desesperación. Si yo he tenido un padre o una madre que toda la vida han sido, en primer lugar, mis héroes y de alguna forma la gente que yo respeté, pero los veo cómo se van deteriorando, me causa dolor, me causa angustia. Si yo tengo la preparación para ayudarles, me causa doble angustia, porque a veces quiero ayudarlos con lo que yo sé y no van a responder como yo quiero. Si no tengo la preparación, dejo que las cosas se muevan así, pero esa angustia, esa desesperación me lleva a la agresión y me lleva al olvido de ellos. Como no los puedo atender, a ver cómo le hacen, pero yo no quiero hacer nada. Entonces, eso se convierte en un continuum de agresividad y de mala atención. Entonces ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado entre que el cuidador esté preparado, no necesariamente con un curso de enfermería o con nada, sino simplemente que escuche a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, que los viejos tienen un lugar en la familia, que obviamente muchos se van a deteriorar y que aparte busquen apoyo, busquen la ayuda, porque una sola persona no puede con una madre demente o con un padre demente. Uno solo no puede. Así es. Al rato va a acabar peor y agrediendo más a claro, como dice el título, desesperación. Oye, yo les quiero hacer una pregunta. Ay, ¿te parece si nos haces regresando de este corte? Okay. Sí. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Yo quiero ver. Yo cuidaba a mi abuelita, prácticamente ella me crió. Ella ya no tenía hijos, falleció de 97 años. De repente llegó un momento en que pues sí, yo me fastidiaba, me enojaba. Yo tenía a mi abuelita en su recámara y pues mis hijos, principalmente mi hija, llegaba de trabajar y me decía, no te preocupes, ahorita yo cambio a mi abuelita. Tuve mucha ayuda también psicológica porque yo ya llegó un momento en que fueron 2 años de estarla cuidando. Hay veces pues sí me arrepentía, pero yo creo que sin la ayuda de mis hijos y de mi esposo,
Yo creo que yo no hubiera podido solita. Hoy me quedo con una satisfacción bien grande, comprender ahora de que mi abuelita toda la vida me amó, de haberla visto morir, de haberla visto que me decía, ay hija, estoy cansada, ya estoy cansada. Y me decía, no me quiero morir. ¿Por qué no te quieres morir? Y me decía, porque te voy a dejar sola, porque nadie te amó tanto como yo, hija. Eso es muy real. Sí. Así es. Pertenencia. Bueno, puedo hacer un comentario. Bueno, de hecho, justamente lo que estamos viendo es, el cuidador ya cuidó, ya cubrió, y sin embargo no se atiende, por ejemplo, sus trastornos afectivos, porque justamente el cuidador también se deprime. De pronto todo es el adulto mayor, que hay que darle buena calidad de vida al adulto mayor, pero ¿qué pasa con el cuidador? El cuidador también se deprime, también sufre angustia, también tiene trastornos del sueño, también tiene cuestiones somáticas que empieza a vivir como dolor por toda esta parte de esta frustración que no está resolviendo adecuadamente tanto con el adulto mayor como con las redes que debería de tener de soporte. Y eso es algo muy importante. Las redes de soporte para el cuidador principal o primario tienen que ser muy, muy sostenidas para justamente disminuir toda esa cantidad de síntomas. ¿A qué le llamas las redes de soporte? A los hermanos, a los amigos, por ejemplo, a los hijos, por ejemplo, lo que comentaban, hay que quitarle el pañal, hay que cambiar el pañal y de pronto contar con alguien que lo pueda ayudar a hacer, porque también este desgaste físico del cuidador ha generado también lesiones. Y sabemos también en esta parte de psicogeriatría que cuando el cuidador se enferma, también el adulto mayor cae enfermo, porque de pronto es como un compartir los mismos síntomas. Y por eso es importante como romper para poder que el cuidador tenga un espacio aparte de estar cuidando a su adulto mayor. A propósito de eso mismo, Héctor Praga nos dice, esta es una llamada de auxilio, soy hijo único, tengo síndrome del cuidador, mi padre es obsesivo compulsivo, yo lo cuido con todo el amor, pero si hubiera tenido la opción de elegir, la verdad lo pensaría. La enfermedad de mi padre me ha ocasionado muchos problemas, ya que los vecinos piensan que lo maltrato sin entender la enfermedad que tiene. Espero que me puedan ayudar. Pero con todo esto que nos comentabas, ¿qué es el síndrome del cuidador? El síndrome del colapso del cuidador es justamente lo que estábamos comentando. Empiezan a tener depresión, ansiedad, insomnio, a veces irritabilidad muy importante. En ocasiones pueden empezar a tener cuestiones como agresivas, justamente porque están desgastados, porque a lo mejor empiezan también a pensar, más bien sienten que nadie lo puede cuidar mejor que yo, y entonces renuncian a todo lo demás porque solo yo puedo cuidarlo a mi adulto mayor como yo quiero. Y efectivamente el cuidador no solo se da con el adulto mayor. Por ejemplo, los trastornos mentales generalmente también ocupan a alguien que tiene que estar cuidando al paciente de que no salga, que no cometa errores de juicio, como cuáles prender la estufa, salirse a la calle, que se pierdan. Todas estas cuestiones generan un cuidador, y todo esto de estar al pendiente del otro genera en el cuidador el colapso, en donde dice ya no puedo más, y de todos modos el paciente sigue insistiendo, sigue neciando y sigue en su misma patología. Yo creo que aquí valdría la pena más bien que tanto los dos, tanto el trastorno obsesivo compulsivo llega un momento en que se controla con medicamento, y valdría la pena que acudiera a psiquiatría para manejar la cuestión obsesiva compulsiva y también al cuidador para manejar esta cuestión de depresión. Oiga, es importante. Esto que comenta, ¿no? Que de repente el cuidador es una persona necia, es una persona que no quiere el adulto mayor, necia, que no quiere hacer las cosas, que está como en este estado muy especial de negación o enojo, etcétera. Tiene que ver con no aceptar lo que está viviendo, no aceptar la vejez. ¿Con qué tiene que ver esto que dicen como en general todos los cuidadores? ¿Es que es un necio este viejito o esta viejita? Sí, tiene que ver con eso. Yo, escuchando todo lo que se ha venido poniendo sobre la mesa, me parece que no nos preparamos para envejecer. Es decir, no cuidamos nuestra salud, no nos atendemos desde los 30, 40 años, lo que sea. Y entonces, efectivamente, eso me lleva a una falta de responsabilidad sobre mi salud. Y entonces puede que necesite de alguien que me ayude, ¿no? Entonces, hay una especie de desesperanza en la persona,
y el no sentirse un individuo capaz de moverse. Hay ciertas enfermedades en donde asisten, pues esto deprime e incapacita y es un círculo que va hacia abajo, ¿no? Ahora, yo también quiero comentar algo. Yo creo que también aquí tenemos que tomar en cuenta, no soy médico, pero hay una buena predisposición genética y también qué actitud nosotros, ahorita que todavía no estamos entrando de lleno a la edad de ancianidad, pero qué actitud nosotros podríamos tener actualmente para empezar a prever todo esto y quizá no llegar a ser una carga tan grande el día de mañana para nuestros seres queridos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ha habido hombres de la historia, y ustedes lo saben, Pablo Casals, les voy a poner un ejemplo clásico. Mi suegro va a cumplir dentro de 5 días 90 años y el hombre a los 80 años terminó su maestría. Llegando con su papel de maestría nos dijo, no les digan a mis nietos, no hay una objeción, que a los 80 años de edad ustedes no me digan que no puedan tener una maestría. ¿Qué actitud también la hay ahí? Y creo que es importante también ver esto, la actitud, ¿no? Los grandes pintores, hubo gente mayor que hizo sus grandes obras, tanto en poesía como en pintura, y lo hizo ya a la tercera edad, ya una persona mayor. Ahora, también aquí hay una predisposición genética. Los padres de mis suegros vivieron hasta los 105 años y 100 y tantos. Claro que qué más quisiéramos que nosotros nos dijera en nuestro árbol genealógico, ¿qué crees? Tienes una longevidad. La pregunta es, ¿en qué condiciones, vamos a llegar tomando en cuenta lo que hemos platicado ahorita? Sí, claro. Si yo me cuidé y previne, a lo mejor no soy hipertenso, no soy diabético, no soy o no tengo tendencias o mal de Parkinson, porque también hay antecedentes genéticos. Sí, ¿qué tanto influye? Esa es la pregunta que yo les quería hacer. Genéticamente sí influye mucho el hecho de que una persona pueda ser muy destacada hasta los 90 años de edad. Puede haber algo, porque cuando se tienen estas tendencias familiares en algunos conglomerados donde la gente tiene cierta inteligencia que se supera, puede ser que muchos lleguen a edades muy provectas con un buen nivel, un buen cociente intelectual, pero no es tampoco garantía, porque hay personas, por ejemplo, que son maestros universitarios o grandes músicos, ¿sí?, que de pronto vivieron así su vida y llegan a los 70, 72 años en buenas condiciones y de pronto viene la debacle y se convierten en unos dementes absolutos. Claro. Y muchas personas dicen, es que hay que tener la mente activa. A veces tienes la mente activa, pero a veces, aún con eso, si hay alguna predisposición o hay algún factor de deterioro mental, no importa la actividad, vas a acabar. Pero un poco eso hablando de genética, pero hablando, por ejemplo, de cultura. Sí. También sí vemos un poquito que la educación que nosotros tenemos también es lo que vamos a repetir, ¿no? O sea, en cierta forma, sí. Aquí hay que hacer dos grupos muy importantes. El grupo de las personas que llegan arriba de los 60 años, por dar la fecha oficial de la vejez, los que llegan en buen estado mental, y que permanecen en ese estado mental, que los hay y hay muchísimos, los podemos ver en la calle trabajando y moviéndose y todo, y los que llegan a los 60 años o más y ya llegan con un deterioro mental importante. Ellos siguen siendo personas, siguen teniendo dignidad, pero su mente y su raciocinio no están conectadas con la vida actual. Esa es la gran diferencia. Y ahí es donde el cuidador tiene que entrar a ser parte de ese engranaje y sufre mucho. De hecho, retomando esta parte, justamente la cuestión del cuidador, es que no toda la agresión del adulto mayor puede ser dado por un deterioro que venga genético. También se ha mencionado la depresión, genera de pronto esta irritabilidad, este malestar con el otro, y entonces no le dan tratamiento a eso y eso se va complicando. Y la depresión a veces solo es una ventana de otras patologías que están por abajo, que por supuesto se manifiestan de una manera diferente. Entonces por eso hay que estar como muy atentos en esta cuestión de revisión médica, de estar revisando tanto la parte física como la parte emocional del adulto mayor, porque eso es justamente lo que va a generar que en la convivencia el paciente se sienta más irritable, menos cooperador y más insistente en algunas actitudes. Claro, eso es importantísimo. Oigan, fíjense que ya estoy de este lado del público y vamos a empezar a escuchar a los testimonios que amablemente hicieron el favor de venir aquí el día de hoy, como Laura. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí. Laura nos va a platicar porque ella y su hermano se hacen cargo de su mamá, que tiene ya 94 años, ¿verdad, Laura? Así es. ¿Cómo ha sido para ti esto de hacer el labor de cuidadora de tu mamá?
No, para mí no ha sido pesado ni desgastante. Yo tengo el apoyo de mi esposo, al cual le doy las gracias por este medio porque siempre me ha apoyado y me ha permitido hacer lo que he hecho por mi madre. ¿Hace cuántos años que tú te haces cargo de tu mamá? Hace 10 años. Mi mamá tuvo un desprendimiento de retina, la operaron, no quedó bien. Le dije que ya no guisara, que yo desde ese día le iba a guisar y le iba a llevar su comida. Y hasta la fecha lo he hecho. Pero en ese transcurso de los 10 años, pues ya veo que se ha deteriorado, pues ya está mal físicamente, ya no camina, está en cama. Claro, pues es que también tiene ya 94 años. Sí. Oye, Laura, en la entrevista que te hicimos anteriormente, tú dices que en total ustedes son 6 hermanos, pero solo son 2 los que se hacen cargo. ¿Cómo llegaron a esta decisión? ¿Cómo llegaron a este momento en el que solo tu hermano y tú y los otros 4 no? Porque mi hermano Pablo, se llama Pablo, vive con ella, es soltero, tiene 54 años, pero es soltero, no trabaja por cuidarla. Entonces él se hace cargo de ella las 24 horas. ¿Cómo vive Pablo? ¿De qué vive Pablo? Él trabajaba en un tianguis y nada más va los domingos, que le sirve para salir, y yo los domingos llego a la casa de mi mamá a las 7 de la mañana para estarme con ella. Él se va a las 5 de la mañana y me estoy todo el día, pero mi mami está pensionada, entonces ese dinero le sirve para los 2 vivir, para los 2, pero yo me hago cargo de llevarle su comida, de vestirla, calzarla, de todo lo que ella necesite, yo me hago cargo. ¿Y tus otros 4 hermanos son hombres o mujeres? Son 2 hombres y 2 mujeres. ¿Y ellos por qué tomaron la decisión de estar lejos? Hay un hermano que se llama Fernando, que tiene aproximadamente 13 años que no va a verla. ¿Por qué? Solo él lo sabe. Otra hermana que se llama Lourdes, mi mamá no quiere verla. Tiene como 5 años que no la veo, o 4, algo así. Ella ha querido verla, pero mi mamá no quiere verla. Y pues la más grande se llama Alicia, no sé, habría que preguntarle a ella por qué no va tan seguido. Sí va, pero no tan seguido como mi mamá quisiera que estuviera ahí. Mi mamá tiene depresión por eso, por ellos 2. José Luis se llama el otro, sí va a verla, vive cerca de mi mamá, él sí va a verla, pero pues como hombre no puede aportar mucho. Pero mi hermana, la más grande, ¿Por qué dices como hombre no puede aportar mucho? Porque su trabajo no se lo permite. Él se dedica al fútbol, tiene una escuela de fútbol de niños y adolescentes y él trabaja hasta los domingos. Por tiempo, es por calidad. Y cuando él puede va a verla. Ok. Laura, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por platicarnos tu historia. Y por acá, de este lado, tengo a Azucena. Sí, Azucena, buenos días. Gracias por estar aquí. Tú te hiciste cargo de tu papá y de tu mamá. De los 2, sí. ¿Y tú junto con mi hermana. ¿Ustedes son nada más 2 hijas? No, somos 6. Somos 6 y también tratamos de hacer roles y tú la cuidas mañana, otro pasado, pero fue difícil porque mi papá sufrió en 2 ocasiones un derrame cerebral. A final de cuentas murió de efisema pulmonar, pero el derrame cerebral fue terrible porque fue un trastorno tremendo para su cerebro. Dejó de reconocernos, ya no podía él comer por él mismo. ¿Dónde vivía él? ¿Contigo? Él tenía su casa, él tenía su propiedad, pero tuvimos que hacerlo llegar a la casa de mi hermana. Y ahí entre las 2, nosotras vendimos nuestro trabajo, nuestro restaurante, para poder dedicarnos a él. Y si ahorita me dijeran a mí, porque toda la gente me decía que por qué hacía yo eso, que estaba yo mal, que después con qué íbamos a alimentarnos, con qué íbamos... Dios siempre está con nosotros. Y si en este momento me dijeran que cometí un error, no lo cometí. Estoy muy satisfecha y muy conforme con haberlo hecho así. Porque de esa manera pude estar con él. ¿A esto hace cuánto fue? ¿Hace cuánto tiempo? Mi papá tiene 6 años de muerto y mi mamá 4. Murió a los 2 años de mi papá. ¿Y también te hiciste cargo de tu mamá? Sí, pero en ella fue tan frágil, fue tan difícil y fue tan terrible que en un mes mi mamá se fue. Pero mi papá no, mi papá fueron 4 años y sí fueron muy complicados, muy difíciles. Después de que ellos 2 fallecen, ¿tú ahora retomaste lo de tu restaurante? Sí, retomamos muchas cosas, mi hermana y yo juntas, pero nos ha quedado una satisfacción muy grande,
muy difícil, muy complicado por su memoria, pero siento que todo esto se tiene que hacer por amor, por ese amor tan grande que ellos nos dieron a nosotros y es devolverles una milésima parte de todo lo que ellos me dieron. Claro. Muchísimas gracias, Azucena. Gracias por tu comentario y por supuesto que sí, qué lindo comentario el que haces. Ahora, un poco a lo que se enfrentan algunas personas es a que no se pueden dar ese lujo también, ¿no? O sea, renunciar a su trabajo y dedicarse en cuerpo completo a veces no es tan fácil porque cómo comen, ¿no? O de qué viven. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Mañana en Diálogos en Confianza tenemos un tema muy importante, el autoconocimiento y tu personalidad. La forma en la que vivimos en esta época, pues de verdad implica mucho estrés, además muchas molestias, tal vez con la familia, tal vez en el trabajo, tal vez con nosotros mismos porque no hemos logrado lo que deseamos o pensábamos lograr a esta edad. Pero tú conoces cuál es el eneagrama que te corresponde y quiere decir cómo te relacionas con las demás, con los demás y cuáles son tus potencialidades. Tal vez pueda ayudarte a elegir un mejor camino o un camino más sencillo para obtener una mejor calidad de vida en tu vida. O a qué eneatipo perteneces. De esto y más vamos a hablar mañana, Marisa Escribano y un servidor. Así que te esperamos a las 9:30 de la mañana. Y si quieres asistir al programa, todavía tenemos algunos lugares. Así que márcanos al 5341-4435 y aquí nos vemos en el estudio de Diálogos en Confianza. Vamos a ver a continuación un resumen de lo que ha ocurrido hasta este momento. Todos queremos llegar a viejos, pero cuando somos viejos todos negamos que somos viejos, porque no aceptamos ni nuestra propia realidad, ni aceptamos la realidad del de enfrente. Por el estereotipo de la vejez que nosotros hemos vivido hasta ahorita es lo que no queremos tener. Envejecer es tener una vida progresiva, pero en las mejores condiciones posibles. No todo el tiempo vamos a ser independientes, va a llegar un momento en que vamos a necesitar a alguien más y por supuesto eso nunca se habló. La estructura familiar, las creencias y valores de hoy son diferentes. La expectativa de llegar a la vejez también es diferente. Llegar con dignidad. Y yo creo que hay que vivir con dignidad las enfermedades que la propia vejez trae. Pues realmente se hace todo actualmente para no parecer tan grandes. Exacto. Y han cambiado los estereotipos. Como parte de la vida es envejecer y tal vez enfermarnos. Una falta muy importante de concientización y de educación no me permite que cuando ellos llegan a viejos sean parte de mi entorno familiar. Son algo que veo como un objeto decorativo o como parte de una tradición, como si fuera un museo. Hay más alianzas, entre el cuidador y alguno de los hijos por X o Y razón se van dando. Siempre. Pero el número de viejos que llega a una casa hogar, a una casa de reposo, es mínimo en función del gran número de viejos que tenemos viviendo en la sociedad. Exacto. La perspectiva de la vejez en México no es nada halagüeña. Van a llegar pobres, solos y enfermos. Bueno, eso es parte de lo que ha sucedido en el programa en esta primera hora. Falta la segunda hora. Hay muchísimos comentarios y queremos agradecerle a todas las personas que pues se toman el momento para hacerlo. Adri Vera nos dice, hay que recordar, como te ves me vi y como me ves te verás. Aunque sea difícil, se debe predicar con el ejemplo. Si maltratamos a nuestros adultos mayores, es lo que enseñamos a los hijos. Así que no esperemos ser bien tratados en un futuro. Cat Pam dice, a veces toda la responsabilidad recae solo en un hijo y los demás se hacen desentendidos. Con mi abuelo pasamos por una situación así. Mi madre y mi tía se hacían cargo de él, pero él vivía con una hermana. Un día salió de casa y se perdió. Fue muy doloroso porque lamentablemente después de tanta búsqueda falleció, al parecer de una caída que sufrió en la calle. Siento que mi mamá y mi tía tienen tanta culpa por lo sucedido y es una carga que han traído ya por muchos años, evidentemente muy doloroso. Sí. Melina González, en mi caso me ha tocado cuidar a la madre de mi ex, esta es otra situación bastante común también, ¿no? La verdad fue muy desgastante, sobre todo por la antipatía mutua y en la excusa de su enfermedad, pues yo fui agredida. Lourdes Martínez Hernández, es difícil tener a nuestro padre o madre enfermos, pero eso tiene
tiene nada que ver con la educación y mucho menos tratarlos mal, porque ellos nos trataron mal, no se vale. No comprendí muy bien tal vez el mensaje. Delia Zarco Ponce dice, pero de niños era bien fácil estirar la mano y recibir la comida, la casa, la escuela, etcétera. La mayoría son malagradecidos, apunta. Vicky Díaz, yo creo que se nos olvida que todos llegaremos a ser viejos y hay padres que violentan a sus hijos desde pequeños. Dígase abandono, golpes, insultos, carencias, hasta los prostituyen en ocasiones. Y de viejos exigen que los atiendan, los vistan y los quieran. Pero yo considero que lo que se siembra se cosecha, aunque muchos juzgan a esos hijos, pero regularmente desconocen la historia detrás del anciano. Me parece muy prudente esta llamada porque, a ver, yo no quiero juzgar a nadie, pero sí, claro, siempre hay una historia detrás. Claro. Y cuando en ocasiones nos pareciera que hay maltrato, pues también lo hubo desde la infancia. No quiero decir con eso que esté justificado el maltrato ahora. Pero es entendible, ¿no? O sea, no el maltrato, pero ¿sabes qué? Tal vez las ganas de decir, yo no quiero hacerme cargo, porque de alguna manera estoy cargando con todo este dolor de tantos años y ahora resulta que porque eres adulto mayor o eres ya un viejito, te tengo que cuidar, ¿no? Y sí, como que algunos hijos dicen no. Pero, ¿sabes, Oscar? La vejez a veces nos da como ternura, ¿no? Por y hay personas que se les olvida lo que sucedió. Sí, sí, desde luego. A mí me parece que un caso aquí hay que evitar, evidentemente, la violencia. Tanto de un adulto mayor hacia su cuidador, que seguramente pues puede tratarse de una demencia, de un trastorno, y entonces no está consciente de ello, pero cómo darle herramientas precisamente a los cuidadores para que se evite esto, y máxime si es el cuidador hacia el adulto mayor. Es no caer en este círculo de violencia donde no va a dejar nada bueno, nada positivo, sobre todo si vivimos en nuestra casa donde nos rodean hijos o sobrinos o visitan y se dan cuenta de ese comportamiento, ¿no? Ahí sucede algo muy particular también en la sociedad mexicana. Muchas veces el anciano, el viejo, yo siempre me refiero a ellos con el término de viejo, el viejo cuando se queda a vivir con un hijo o con una hija, y ellos son los que interactúan todos los días y van y vienen. Pero entonces tienen un mundo muy especial. Puede haber enojos, puede haber perdones, puede haber todo lo que ustedes quieran. Pero de pronto llega algún día la familia y el viejo se queja horriblemente de la persona que lo está atendiendo. Sí. Y el ogro mayor, la persona más mala, la que todo le prohíbe, la que todo le quita, es la persona que está al cuidado de él. Cuando la persona que está al cuidado de él da su mejor esfuerzo para que estas cosas vayan bien, y no necesitamos tener a una persona que ya mentalmente esté deteriorada de tal manera que ya no entiende en qué mundo vive. Muchas veces es la necesidad, por ejemplo, de liberarse un poco, y al liberarse un poco demerita el trabajo del que en verdad está dedicado a atenderlo y a cuidarlo y a todo esto, y eso genera violencia y genera también desesperación en el cuidador y genera también un sentimiento, pues por qué no decirlo, de sentir ingratitud de lo que está haciendo. ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacer entender al adulto mayor a determinado momento en que sí necesita ayuda? O sea, por ejemplo, aquí también nos están escribiendo a través de Facebook, una mujer que se llama Rosy Estrada me dice, yo estoy desesperada, quiero que mi mamá venga a vivir conmigo, yo ya no vivo con mis hijos, y ella no quiere y no quiere y no quiere, y yo siento que ya necesita ayuda, ella quiere seguir estando independiente. Las dos cosas, ¿no? Primero, ¿cómo hacemos entender a un hijo que tal vez todavía tiene que dejar a su mamá vivir solo? ¿Y cómo hacemos entender a un adulto mayor cuando ya sí necesita ayuda? Voy a retomar rápidamente la frase que dije al principio. Todos queremos llegar a viejos, pero cuando estamos viejos todos lo negamos. Entonces eso sucede, queremos ser cuando estamos conscientes, queremos ser independientes la mayor parte del tiempo, y siempre decimos que todavía podemos hacer muchas cosas, aun cuando tengamos limitaciones para hacerlas. Entonces es por eso que mucha gente mayor no quiere que la atienden o la cuiden, porque sienten que en el momento que ellos ya dependan de manera aunque sea mínima de alguien, ya no van a ser tan útiles ni tan importantes para los demás ni para ellos mismos. A veces esto favorece mucho la independencia del viejo, pero muchas veces complica más, en muchos casos, la vida de la propia persona como de la familia que está angustiada fuera de ese núcleo donde él vive por saber cómo amaneció, cómo está, si se cayó, si dejó el gas abierto, todas estas cosas. Entonces ahí hay que llegar a confrontarlos a ambos y a buscar la mejor solución
para que puedan vivir en comunidad. Ahora, Cristina, yo te por quiero estar- comentar Sí, algo. dime. Tenemos que tomar en cuenta que también todos los seres humanos tenemos cambios, tanto físicos como psicológicos. También el adulto mayor los va a tener. Sí. Claro. Y en estos cambios físicos, psicológicos y mentales se da una etapa que se llama el de renegar. Si nosotros, que no estamos tan ancianos, a veces nos duele la rodillita y empezamos a tener ciertas molestias, ellos entran en una etapa en donde están en un duelo de su propio cuerpo y psicológicamente se enojan. Y dicen, es que ya no puedo hacer lo que antes hacía. Quizá para nosotros nos ponemos una pomadita y seguimos haciendo nuestras cosas y pasa desapercibido. Pero ellos, el empezar a cargar con un cuerpo, es como el adolescente, valga la comparación. El adolescente está cambiando de cuerpo y de repente se ve grande, peludo y ya no le queda la ropa. De repente el adulto mayor dice, es que a mí antes me pasaba, y por eso el adulto tiende a platicar mucho de las cosas de su juventud o de cuando él podía, y esto degenera y cansa a los cuidadores o los familiares. Dicen Porque que es la ellos edad de antes nunca, ¿no? a mí antes nunca me había pasado, ¿no? Yo nunca había tenido. Sí. ¿Qué sucede con esto? Psicológicamente también tenemos que entender que entra en una etapa de renegar. Le duelen las piernas, le molesta el mover su propio cuerpo y también ahí entra en esa etapa de renegar es, yo no necesito dentadura postiza, yo estoy escuchando perfectamente. Claro. No quieren usar auxiliares auditivos. Ya no, quieren, sí, no, y no quieren ayuda, ¿no? y no Así quieren es. ayuda. ¿Por qué? Porque son los últimos vestigios o lo último que les queda de un Independencia, ¿no? independencia Así es. y Ya, que también perdón. ellos tienen su dignidad y su propio Claro. orgullo, amor Adelante, propio. Sergio, por Sí, favor. yo a tu pregunta creo que cómo ayudar, y en cualquier edad, no es exclusivo de ser viejo o no, que soy un ser que necesita de otros, que sí soy independiente, pero en esta independencia necesito necesariamente a alguien más. Y evidentemente del tema que nos ocupa, si ya voy perdiendo capacidad económica, capacidad en la salud, en movimiento, capacidad de interacciones o de redes sociales, pues necesito de todo eso. Y entonces una manera es reflexionar y humildemente aceptar que soy un ser necesitado. Soy un individuo, ¿no? Independiente, y lo he sido, y la transición a ser alguien que depende es fuerte, pero hay que irlo reflexionando. Por ahí Claro. sería mi Gracias, respuesta. Isabel. Sí. Sobre todo- Digo, perdón, Sergio, adelante. Sobre todo, por ejemplo, dice la hija, yo creo que ella necesita, aquí el punto es escuchar realmente lo que el adulto mayor está necesitando. Porque también creemos que como es viejito, no, es que te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, y es donde ellos empiezan a decir, no, déjame a mí con mis propias capacidades para seguir avanzando. Y también hay que darles ese sentido de confianza. Claro. Porque a fin de cuentas no van a hacer, ya como son adultos mayores, vas a hacer lo que yo, tu hijo, que lo sé todo, cómo manejarte, lo voy a hacer. Y no es así. Claro. Hay que eso- escucharlos. Que escucharlos y respetarlos. Y ¿no? Que es respetarlos. importante. Oigan, aquí tengo toda una familia que viene aquí con nosotros. Tengo aquí a Violeta y a charlecitos Fernando. de que llegó. Y bueno, Violeta, tú te haces cargo desde hace ¿cuántos años de tu suegra? Bueno, yo vivo con mi suegra desde que me casé, pero pues hace 13 años ella todavía era muy dependiente, se podía bañar, podía comer, podía hacer todas sus cosas. Que por cierto, su suegra nos está acompañando aquí. Y a partir de hace 2, 3 años más o menos fue que su salud se empezó a deteriorar. Tiene demencia senil y de repente, bueno, es bipolaridad. Entonces tiene un estado de ánimo que cambia demasiado. En momentos puede estar muy amorosa con nosotros y en ratos pues de malas. Y pues es un poquito desgastante, pero cuando se hace con amor no pesa tanto. Claro. Oye, y bueno, en la entrevista que te hicimos anteriormente, tú comentaste que ha habido problemas con algunos de tus cuñadas. Dos de tus cuñadas, ¿no? Son 4 hijos. Bueno, eran 4 hijos. Uno de ellos ya falleció, el hombre. Y las otras 2 mujeres, hubo un problema de violencia para con mi suegra. Mi esposo tuvo que demandar y pues eso igual fue así como que un parteaguas para ellas para menos hacerse cargo de mi suegra. A partir de ahí pues ahora sí que es más hacia la responsabilidad hacia nosotros. Nosotros vivimos en la casa de mi suegra. Siempre que me preguntan, ¿tú la tienes ahí contigo? No, ella me tiene a mí porque esa es su casa de ella.
Nuestro negocio está ahí dentro de la casa, afortunadamente. Entonces eso nos permite a mí y a mi esposo verla, cuidarla, trabajar y poder verla. ¿Qué te hace que se te corte la voz ahorita y tengas ganas de llorar, Violeta? ¿Qué es lo que te duele o qué es lo que te preocupa? Tal vez todo. ¿Qué es esto todo? Es que se oye muy feo decir carga, no es una carga, es una responsabilidad muy fuerte para una persona que la cuida. ¿A ti nadie te apoya? Tengo el apoyo de mi esposo, mi hija, tengo una hija de 12 años, ella igual se hace cargo, mi mamá, mis hermanas, ha sido un gran apoyo para mí. Tu mami también ya la hiciste, ya está llorando, tu mami que está por allá. Todas te están apoyando en ayudar a tu suegra. Sí, igual, por ejemplo, bueno, ahí mi negocio es una estética. Lo que yo comentaba en la entrevista es de que ha sido para mí un desahogo estar ahí trabajando porque mis mismas clientas me han ayudado a cuidar a mi suegra. Y ya, como con un bebé, me permiten decirles, permítame tantito, le voy a dar un vaso de agua a mi suegra porque tiene sed. Permítame tantito, le voy a dar de comer, le voy a calentar en lo que está el tinte. Permítame tantito, y todas ellas son muy accesibles y me dicen, no te preocupes, tranquila. Entonces, es una gran bendición que Dios me ha dado a mí, el poder cuidarla, aunque su carácter es muy difícil, pero Dios me va dando, me fue acomodando todo como debió de haber sido, porque yo no sé qué hubiera hecho si no trabajara. Su trabajo de mi esposo igual está en la casa, entonces se ha permitido cuidar a su mamá. Todas las cosas se van acomodando como tienen que ser. Cuando uno lo hace con amor y con cariño hacia la persona, las cosas se van dando. No es con esperar algo el día de mañana, sino que simplemente se va dando. Oye, yo te quiero felicitar. Aquí está tu mamá y le vamos a dar un aplauso a tu mamá porque te enseñó unos valores maravillosos y tú dices, es que yo me estoy haciendo cargo de mi suegra. Inclusive ya involucraste a tu mamá y eso habla de valores. Estás siendo una persona muy, muy valiente y sobre todo tienes una actitud, a pesar de tu carga emocional. Vámonos a un corte, en un momento regresamos y bueno, le damos un aplauso. Y ejemplo. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y bueno, una labor que me gusta mucho del programa de todos los martes es que entre todas las redes de apoyo que se forman aquí, podemos encontrar a personas que desafortunadamente han desaparecido. A continuación vamos a presentarles las fotografías y algo de la información que tenemos de cuándo desaparecieron estas personas. Así que rogamos porque si les han visto, entonces se comuniquen con nosotros. La primera persona se trata de Osvaldo Cruz Cortés. Él desapareció en Osvaldo Cruz Cortés. Él desapareció en Guajuapan de León, en Oaxaca, el 17 de abril del 2015. Aquí tenemos la fotografía de este hombre, aproximadamente de entre 35 y 45 años de edad. Si le han visto en el estado de Oaxaca o tal vez aquí en el Distrito Federal o en otro estado de la República Mexicana, entonces por favor comuníquenlo aquí a Canal 11. El número de teléfono es el 5166-4000 o bien los teléfonos que están pasando en su pantalla. La información de la siguiente persona, ahora se trata de Vladimir Osornio Sánchez. Él se extravió de la calle González Calderón, número 21, en la colonia Observatorio, este pequeño que ahí tienen en pantalla, en la delegación Miguel Hidalgo. Y esto ocurrió el 1 de mayo del 2015, es decir, apenas hace unos días. Sabemos que mientras más pronto se tenga información, mucho mejor, mientras más rápido se actúe, aunque desde luego hay esperanza para cada uno y cada una de estas personas. La siguiente persona que mostraremos la fotografía ahora se trata de Eulogio Mendoza Blas. Este señor desapareció en Camino del Éxito A, número 219 en la colonia Campestre Aragón de la delegación Gustavo A. Madero, y esto ocurrió el 26 de abril del año 2015 y precisamente hoy hablando de los cuidados a los adultos mayores, pues tenemos aquí la fotografía de este señor que ojalá de verdad pues pronto puedan dar sus familiares y seres queridos con él para tenerlo nuevamente en casa, y si tú nos puedes ayudar pues sería magnífico. Y la otra persona que tenemos a continuación se trata de Azucena Rivas Calixto.
Ella desapareció en el calle Andador, Diente de León, Manzana 3, lote 8, todo esto en la colonia Tlapechico, en la delegación Álvaro Obregón. Esta jovencita desapareció el 4 de noviembre del 2014. Y bien, bueno, estas han sido las personas. Ojalá reconozcas alguna de ellas, les hayas visto. Por favor, cualquier información es muy importante para nosotros, sobre todo para sus familiares y seres queridos. Así que 51 66 40 00, el teléfono del Centro de Contacto con la Audiencia aquí en Canal 11, o los teléfonos que estaban pasando en su pantalla para encontrarlos. Y bueno, antes de irnos a la pausa, en el bloque anterior, Cristina, estabas hablando con este testimonio tan motivante y desde luego que conmovedor. Y fíjate que sí, Oscar, fíjate que bueno, estábamos aquí hablando con esta familia y me quedé platicando con Fernando. Fernando es el esposo de Violeta. Y bueno, pues para Fernando ha sido muy duro y es justamente el tema del programa del día de hoy, ¿no? Entre el amor y la desesperación, cuidando a un adulto mayor. Y Fernando me estaba comentando pues que para él ha sido muy duro porque sí ha tenido consecuencias fuertes para su matrimonio. Fernando, adelante. Sí, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por invitarme. Pues, pues para mí ha sido un cambio, ¿no? Es un cambio y es valorar todo lo que ellos han comentado, pues lo he ido acumulando y veo que sí tiene mucho fundamento porque es la trascendencia. A veces yo veo que mis hermanas, a mi mamá, han sido muy duras, pero es que mi mamá sí era muy dura con todos cuando eran jóvenes. ¿Tú pensaste en algún momento en el que te ibas a hacer cargo de ella cuando ella fuera adulto mayor o a esta edad? No, bueno, lo que pasa es de que, pues, como habían comentado ellos, yo pues el hijo menor, pues es el que se va quedando al final a la casa. Entonces, los demás hermanos, conforme fueron haciendo su vida, pues se fueron yendo de la casa y pues órale, ahí te dejamos la bronca, ¿no? Es lo que yo he sentido en ese aspecto. Pero ya ha sido muy duro para ti, Fernando. Ha sido muy pesado porque pues, yo tengo una hija y yo siento que diario se aprende tanto para ser papá como ser hijo. Y es que uno no llega a comprender a los hijos, se tiene que esforzar. Yo comprendo a mi mamá y a mis papás porque ellos eran analfabetas, pero lucharon por darnos algo, ¿no? Oye, ahora tú dices que lo que ha sido duro es que, bueno, también ha afectado un poco en lo que es tu familia, tu esposa, tu hija. ¿Qué es en qué ha afectado, Fernando? Porque los he hecho partícipes de una responsabilidad que yo sentí para mí, nada más. Que en su caso, pues no fue porque yo la decidí, pero no me arrepiento. Pero sin porque embargo tengo te un duele. privilegio de tener toda mi madre. Claro. Yo conozco muchas personas que diario las veo, las trato. Me dicen, tu mamá está así, si eres bien afortunado. Dice, yo la perdí muy joven. Claro. Échale muchas ganas. Y eso me anima y me hace reflexionar mucho de que, pues yo siento que en esta sociedad mexicana le perdió muchos valores, ¿no? Yo veía a mis tíos, mis abuelos, y llegaban a la mano al papá, tenían mucho respeto, no hablaban malas palabras enfrente de ellos, había como una trascendencia y la cual se ha ido perdiendo, ¿no? Claro. Oye, Fernando, ¿a ti te hubiera gustado tener más apoyo de tus hermanos para el cuidado de tu mamá? Sí, señora. De hecho, yo sí lo tenía. Nosotros fuimos 2 hombres y 2 mujeres. Sí, mi hermano, el mayor, él fue médico, él daba clases aquí en el Politécnico, medicina y el Unitec. ¿Y él sí te apoyaba? Él me apoyaba bastante, pero él falleció el 15 de septiembre del año pasado. Ya llevaba 5 años dializándose. Entonces él tenía esa idea de que ya no frecuentaba la casa porque no quería que mi mamá lo viera en el estado como él iba deteriorándose. ¿Y tus hermanas, ellas se han alejado? Lo que pasa es de que una de ellas vivía ahí. Bueno, es que ellas, yo he ido aprendiendo un poco de la vida de que hay que enseñar a los hijos a pescar, no darles el pescado. Sí, entonces ellas, yo vi que mi mamá tuvo un error de haberles dado lo más por ser mujeres. Mi mamá era feminista. A nosotros como hombres nos tenían más restringidos,
Si veía que alguna chica se acercaba, ¿esa qué hace aquí? Órale, vayas de su casa a hacer qué hacer, esto, cosas, ¿no? Y pues mi papá siempre lo del hombre, ¿no? A trabajar, llegaba, daba su dinero y como que ahí era su responsabilidad. Entonces yo vi que a mis hermanas les dio muchas libertades. Desde muy pequeñas les dejaba que tuvieran novio, que anduvieran para allá y para acá. ¿Pero crees que eso es lo que hace que hoy no se hagan cargo de ella? Porque ellas querían ya después imponerle su voluntad de ellas, ¿no? Ya decía, ¿sabes qué? Voy a meter mi novio, va a vivir aquí conmigo, o ya no me gustó voy a cambiar por otro. Empezó a ver esos choques con ellas, entonces eso las alejó de la casa. ¿Y hace cuánto tiempo que ellas no ven a tu mamá? Bueno, una de ellas estaba viviendo ahí con nosotros. Fue a pedirle ayuda a mi mamá ahí porque tuvieron problemas por otro lado, inclusive, pues es una historia muy larga de que una de mis hermanas se fue de la casa, robó dinero de mi papá, se anduvo ocultando. Entonces, mis papás, dejaron de verla a ella. Dejaron de verla. Yo no vivía ahí, no vivía ahí, pero una vez que yo llegué, mi mamá ya había veces que desde que yo me casé con Violeta, yo frecuentaba la casa de mi suegra, en Villa del Carbón. Entonces una vez que llegué me decía mi mamá, ¿sabes qué? Que tu hermana me insulta, me agreden, mis sobrinos me agreden también, ¿Esto sus hace hijos cuántos y años todos fue? esos. Eso ya, pues casi desde que falleció mi papá, hace 12 años. Entonces, a partir de hace 12 años, se quedan tú y Violeta haciéndose cargo ya solos de tu mamá. Bueno, yo siempre estuve con ella. Sí, o sea, tú siempre. En la casa había un patio común, mi hermana tenía los cuartos y yo siempre estaba desde soltero a mis papás, a los dos. Yo inclusive a mi papá lo atendí cuando estaba enfermo, yo lo bañaba y todo. Oye, Fer, ¿en algún momento ustedes han platicado o platicaron de la posibilidad de llevarla a uno de estos lugares de los que estuvimos hablando, a un asilo, a una casa de retiro, etcétera? ¿En algún momento ustedes lo consideraron? Mira, lo que pasa es que esa opción fue una vez yo llegué y encontré a mi hermana con mi cuñado y mis sobrinos agrediendo a mi mamá, insultándola, pero con unas groserías grandísimas. Yo le dije, oye, bueno, ¿qué es el problema? ¿Por qué dices que ya nos tiene hartos? Le digo, mi mamá siempre fue de un carácter muy fuerte. Si tú quieres seguir viviendo aquí, ¿sabes que esta es su casa? Y ese es el precio por tenerlo. Dice, no, es que mi papá falleció y como no dejó testamento, la mitad de la casa nos corresponde. No puede ser, ¿sabes qué? Ahora, mi sobrino dirigiéndose a mi mamá con unas obscenidades, diciéndole que si tenía muchos ovarios, que muy hija de eso, quién sabe qué, le digo, oye, por favor, dice, no, ¿sabes qué? Le digo, ¿cuál es la solución? Hay que poner una solución a este problema. Dice, la solución es que la lleves a un asilo. No, pero tú nunca lo pensaste. No. Tú decidiste que no. Yo hasta el último momento que yo pueda, yo voy a trabajar por ella. Ok, muchísimas gracias, Fer. Gracias por estar aquí. Sé que es difícil hablar de este tema, pero la verdad es que te agradecemos muchísimo porque estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo están compartiendo este mismo sentimiento que tú estás teniendo, esta ambivalencia, ¿no? De sentir mucho amor por alguien que lo cuidó de niño y sin embargo ahora es difícil cuando son adultos mayores. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, si le quieren comentar algo, por favor. Mira, perdón. A mí me ha resultado muy gratificante el escuchar a esta familia que está ahora platicando sobre esta situación que están viviendo. Hace mucho tiempo, cuando empezábamos en México a hablar de geriatría, se hablaba de que los viejos en México estaban cuidados, que eran parte del grupo familiar y que era lo que no deberíamos permitir que se acabara. Yo me acuerdo cuando Emma Godoy funda DIVE, que es el sistema de dignificación de la vejez, que fue algo que yo vi crecer y vi cómo se hizo. Mucho de lo que ella decía tenía que ver con eso, con el anciano o el viejo en la familia, el viejo cuidado, el viejo protegido. Pero de pronto a lo largo de todos estos años, como que muchas cosas se han ido perdiendo. Pero hoy, de alguna forma, y esto es una consideración muy personal, hoy creo que puedo retomar la confianza de saber que en México no todo está perdido. Cuando uno ve estas familias que se están haciendo cargo contra viento y marea de la gente mayor que tienen ahí en su casa, que lo hacen con amor, que lo hacen con cariño, que lo hacen con cuidado, nos damos cuenta que si esto cae en tierra fértil en los oídos de otras personas, esto se podrá reproducir y hacer que estos valores familiares de los cuales tanto nos enorgullecíamos en nuestro país se sigan conservando. Cierto, hay dificultades económicas muy importantes, hay dificultades arquitectónicas muy importantes, pero siempre habrá un lugar
primero en el corazón y después en el aspecto físico, donde nuestros viejos van a seguir siendo parte de nuestra familia, van a seguir siendo parte de nosotros. Probablemente el papá o la mamá hayan sido el demonio, no importa. Ese demonio nos dio la vida y con eso tenemos el agradecimiento más grande, que es atenderlos y cuidarlos en sus necesidades hasta el final de sus días. Y eso es básico. Pero encontrar una red con otras personas, solos no podemos. Y bueno, eso que acabas de decir, Guillermo, tal vez muchos estén en contra también, porque de repente dicen, bueno, pues si a mí me lastimó o sufrí vejaciones o maltrato, inclusive hasta violaciones, ¿por qué de adulto yo tengo que tener consideraciones? El perdón es una de las cosas que nos enoblece como seres humanos. Sí, entonces, eso nos lo han dicho mucho, ¿no? En otros programas que también nos a mí han me gustaría apuntar esto de amor o hartazgo, ¿no? Los testimonios han hablado de amor. Sí, ¿no? completamente. Vender un restaurante, lo de la familia, de amor, ¿no? Quisiera yo poner una significación de esta palabra. Amor es ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por alguien. Me parece que hay muchas definiciones o significaciones del amor, pero comprender la situación de vida, el momento de alguien y aceptarlo como es, con deterioro o sin deterioro, me parece que eso es muy gratificante para la persona que se vive por parte de alguien mirándolo de esa manera, ¿no? Y hablando de valores, ¿no? Ya ahora, lo que decías anteriormente, como si fuera el adulto mayor, el viejo, como le queramos llamar, un objeto, ¿no? Entonces, con una mirada de ser persona, puedo entender una situación y me parece que siendo cuidador, es difícil, no estoy diciendo que esto sea fácil, ¿no? Pueden llegarse a los testimonios que se dijeron, ¿no? Claro. Viendo a la persona que es, y más si son mi padre, mi madre, efectivamente yo coincido contigo, hayan sido como hayan sido, son los dos seres que me dieron la vida. Y ya con eso hay un agradecimiento, porque sin ellos dos, yo no existiera. Claro. Exacto. Sí, es muy importante y muy bonito escuchar esto que ponen por encima de todo el amor, a pesar de que no dejan de aceptar lo difícil que ha sido, que esa es una realidad y aparte es un ser muy honestos y nos ayuda muchísimo a todos nosotros justamente para mandar el mensaje que queremos en este programa. Tenemos otros testimonios que me han pedido ser anónimos por razones personales, así es que les vamos a dar la palabra. Adelante, qué gusto que estés por aquí. Dinos. Hola, buenos días. Yo sí reconozco, yo lo hago con mucho amor. Soy la menor de 6. También eres la menor, fíjate. También soy la menor, pero sí reconozco que adopté el papel y lo concienticé por circunstancias de vida. Yo regresé hace 10 años de una beca en un posgrado en Estados Unidos. Entonces llegué en una situación donde mi mamá rechaza una prótesis. Entonces la operan, no se sabía si tenía cáncer de huesos. Bueno, toda una historia. Dejó de caminar 6 meses. Y yo desde entonces estaba convocando una junta de hermanos, lo cual nunca fue escuchada. Entonces sí reconozco, de verdad hay momentos en que hay como mucha tranquilidad, pero hay momentos en que yo sí caigo con mucha desesperación. Mi papá tiene 85 años, mi mamá tiene 83, están súper bien, pero son como curvas que hay crisis médicas, ¿no? De entrada y salida, mi mamá ya salió de una pulmonía fulminante, cuestiones, ¿no? Entonces yo convoqué a una junta este año, como previniendo un poco de lo que se me puede venir. Claro. Hubo una en el 2012 por una cuestión médica de mi papá, pero apoyo económico sí hay, porque empieza a haber un problema económico, ese sí lo hay. O sea, eso sí lo dan. Sí lo hay y se los agradezco infinitamente. Claro, pero ¿cuál es el otro apoyo que no te dan? Como el comprendido, el moral, el de tiempo. El de tiempo, como el del relevo, ¿no? Que hablaba por acá Isabel. O sea, de repente releva. Ese es el que se me hace maratónico. Yo les hago una sugerencia. Yo una vez en el canal español vi de grupos de apoyo en España. Bueno, yo creo que aquí urge. Yo sería la primera en asistir. Voy a mi terapia, soy terapeuta, no dejo de trabajar. Me di cuenta que no podía dejar mis espacios recreativos de vacaciones. Tengo muy buena red de apoyo de amigos y de amigas. Me encontré un ángel de la guarda que es una amiga con su mamá, que ellos cuidaron a su abuela. Entonces, de verdad es donde más comprensión he encontrado, consejos, tips. Cuento con una de mis hermanas, que es la mayor, que va todos los domingos, pero es con la que menos me llevo.
Y a raíz de las juntas que yo convoqué este año, bueno, me ha ido del nabo es poco. Ay, oye, muchísimas gracias por tu comentario. Entiendo que hayas querido que sea anónimo. Nos vamos a un corte, en un momento regresamos y regresamos al último bloque. Quédate con nosotros. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Bueno, el martes de la próxima semana tendremos tal vez el origen de lo que es este tema hoy. Es decir, el cuidado de los adultos mayores, pero cuando tenemos ya varios casos o testimonios que nos han hablado acerca de, bueno, yo fui violentado. ¿Qué pasa cuando en la adolescencia se presenta la ira, la agresividad y el estrés en estos adolescentes? ¿De qué forma agreden a sus padres? Porque en ocasiones simplemente no les contestan o les gritan o incluso cuelgan el teléfono, lo apagan, en fin, hay varias formas en las que mamás y papás hoy en día se están quejando precisamente de este actuar por parte de los adolescentes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues entonces descúbranlo el próximo martes, no pueden faltar. El teléfono para apartar su lugar es el 5341-4435 y aquí junto con Cristina Jauregui y Sandra González estarán viendo este programa Ira, Agresividad y Estrés en Adolescentes el próximo martes. Casi no existe eso, ¿eh? Casi no existe. Casi no se da. Casi no se da. Hablaremos de casos en otros países. En otros países. Tal vez hasta en otras galaxias. Exacto. Resumen y regresamos. Yo les a los 60 años, pero los que vienen, que no escuchen dentro de 30 años que hay que hacer algo. Ya tienen que haberlo hecho. El cuidador ya cuidó, ya cubrió y sin embargo no se atiende, por ejemplo, sus trastornos afectivos. Todo esto de estar al pendiente del otro genera en el cuidador el colapso, claro, en donde dice ya no puedo más. No nos preparamos para envejecer, es decir, no cuidamos nuestra salud, no nos atendemos desde los 30, 40 años. Y la depresión a veces solo es una ventana de otras patologías que están por abajo, que por supuesto se manifiestan de una manera diferente. Cuando estamos conscientes, queremos ser independientes la mayor parte del tiempo y siempre decimos que todavía podemos hacer muchas cosas, aun cuando tengamos limitaciones para hacerlas. Ellos entran en una etapa en donde están en un duelo de su propio cuerpo y psicológicamente se enojan y dicen es que ya no puedo hacer lo que antes hacía. Psicológicamente también tenemos que entender que entran en una etapa de renegar y no quieren ayuda. ¿Por qué? Porque son los últimos vestigios o lo último que les queda de una independencia y que también ellos tienen su dignidad y su propio orgullo, amor propio. Que sí soy independiente, pero en esta independencia necesito necesariamente a alguien más. Reflexionar y humildemente aceptar que soy un ser necesitado. Escuchar realmente lo que el adulto mayor está necesitando. Déjame a mí con mis propias capacidades para seguir avanzando. Tengo 57 años, tengo 4 hermanos varones y yo soy la única mujer, la penúltima. Mi papá empezó con un problema de bradicardia y al final de cuentas, como tenía diabetes y tenía problemas de pulmón, falleció prácticamente por las complicaciones. Mi papá estuvo prácticamente como unos 4 meses en hospital, pero entraba y salía. Entonces yo me dedicaba a cuidarlo de 8 de la mañana a 8 de la noche y mis hermanos se dedicaban a cuidarlo de 8 de la noche a 8 de la mañana. Entre ellos sí se rolaban, pero yo era la única que podía estar en la mañana con él. Mi mamá es muy codependiente de mí. Mi mamá siempre quiere que yo la acompañe a sus consultas. Siempre mis hermanos piensan que porque yo no trabajo fuera de casa, yo tengo que, pues tengo más probabilidades de cuidarla. Entonces a mi mamá la operaron de sus ojos y estuvo aquí 3 meses y aquí la cuidé. La verdad no la siento como una carga, a veces sí, porque ya me cansa mucho cuidar a un enfermo, porque ella se bañaba sola, pero yo la tenía que cambiar, que secarle sus pies, que ponerle crema, ponerle su ropa. Ella normalmente tenía que estar en reposo absoluto. Entonces, el preparar comida, tenerle comida, desayuno, comida y cena a su hora, o sea, todo eso así como que me tenía muy tensa, muy cansada, muy cansada.
pero aunque me sienta cansada o a veces me sienta enojada porque fui la elegida, pues sí lo hago con mucho amor porque mi mamá ya tiene 87 años. Esto lo dejo a criterio de mis hermanos, que ellos piensen que mi mamá tal vez ya no le quede mucho tiempo y que es momento de cuidarla y darle el mayor amor posible. Pues ya estamos aquí de regreso, ya estoy platicando aquí con Amada y bueno, ella nos va a platicar un poquito cómo vivió esta parte de cuidar a su mamá. Pues bueno, yo tuve la fortuna, somos 4 hermanos, 2 mujeres y 2 hombres, yo soy la segunda. Yo regresé al edificio familiar después de muchos años de casada. Regreso y comparto con mi madre 10 años, ella viviendo en su departamento, yo en el mío. Y bueno, llevamos una relación muy bella el tiempo que estuvimos juntas. Y hace aproximadamente el noviembre, diciembre del 2014, su salud empezó a deteriorarse. Siempre fue una mujer súper independiente, ella falleció de 89 años. Muy luchona, una guerrera, trabajó para mantener a sus hermanos desde que ella tenía 9 años, ayudándole a mis abuelos. Un ejemplo de vida. Y bueno, ahora lo que yo quiero compartir es que sí fue con mucho amor, sí llegaba yo también a desesperarme en el sentido de que bajaba muchas veces a mi casa, ella estaba en el 3er piso, yo en el 2º, y bajaba y subía, y bajaba y subía, y quitaba un poco mi independencia, mi privacidad. Pero ya al final, y ahora lo retomo, era su temor de su confusión, era esa agonía no física, sino más bien de decirme en dónde estoy, qué día es hoy, ya me morí. 2 veces entró al Seguro Social, salió, ya la segunda no pudo salir, tuvo una hemorragia, pero a mí lo que me queda en este momento es que en la medida en que nos demos con amor, que lo hagamos con la compasión, en la empatía, en la conciencia sensible de saber que yo voy a llegar a envejecer también. Y ahora lo que más anhelo es abrazarla, escuchar su voz otra vez, ver sus pasitos bajando por las escaleras y que entrara de nuevo a mi casa, siempre estaba la llave puesta. Eso anhelo. Claro. Así que si ahora los que estamos aquí reunidos, los que nos están escuchando, les viven sus papás, abrácenlos, ámenlos, díganle todo lo que los quieren, porque cuando se van te dejan un hueco tremendo. Sabemos que la generación que sigue somos nosotros. Claro. Y solamente decirles lo mucho que los amamos, a mí me hace muchísima falta. Y bueno, compartí con ella momentos divinos. Yo tengo una especialidad soy instructora en gimnasia para el cerebro. Trabajo, todos mis grupos son con adultos mayores y ella era una de mis mejores alumnas. Y eso también a ti te dio como la preparación para poder estar cerquita de ella. Oye, Amada, yo una de las cosas que comentábamos ahorita en el corte es lo importante también de no dejar tu vida a un lado, porque cuando ellos se van, como dices tú, queda este vacío. Pero si aparte de que queda este vacío, yo puse mi vida a un lado, pues entonces cuesta más trabajo recuperarlo, ¿no? Claro, claro. Yo afortunadamente nunca tuve la necesidad de poner mi vida a un lado, porque todos mis talleres y mis clases, ella era mi principal alumna, me la llevaba a todos lados. Ella estaba en un grupo en el Centro Deportivo Israelita, donde tomaba 2 veces a la semana mi clase, independientemente de sus otras clases de gimnasia y demás, de sus actividades. Entonces, sí, nunca dejé mi vida aparte. Tengo hijos, tengo nietos. Eso es lo que hace que sea más completo. Amada, y lo compartí con ella. O sea, mi mami vio a sus bisnietos y siempre me decía, Amadita, estoy feliz de estar lúcida y de poder conocer a mis bisnietos, de saber quiénes son. Claro. Entonces, muchísimas gracias, Amada. Gracias por tu comentario. Y bueno, Laura quiere decir 3 palabras, me dijo. 3. Mami, Elvira, quiero que sepas que te amo y te amaré siempre. Todo lo que hago por ti es por eso, porque te amo. Gracias, Laura, muchísimas gracias. Oscar, ¿tienes algo que
compartir en las redes. Llamadas telefónicas. María Cornelia Cancino Valdés dice, me quedé con ganas de ir al programa, pero tengo a mis papás. Está muy interesante. Me gustaría que me comentaran lo emocional. Cuidar a los padres no es fácil. Mi papá tiene Alzheimer. Ahora está como bebé. Tiene días que no habla. Que comenten todo lo que se vive cuando están con los papás, las emociones que vienen cargando desde la niñez. Tanto padres como hijos, desde luego, ¿no? Majo nos dice, nuestra familia siempre ha sido muy unida. Mi abuelita enfermó y nos dividimos los días, pero mi mamá trabajaba entonces. Nosotras, las nietas, las cuidábamos cuando la cuidaba mi tía, nos las dejaba mediodía, ya que ella también trabajaba. Mi abuelo luego la cuida, pero siempre la regañaba. Y a mí me rompía el corazón, entonces yo optaba por llevármela. Ella era muy feliz con nosotras, yo era la única que la aguantaba para llevarla al baño, entonces lo hacía con todo el gusto. Lo malo es que un día tuve que salir y se cayó en el baño porque nadie la sabía acomodar. Entonces más o menos 5 días después falleció y yo me sentí muy mal, por eso creo que todavía no lo supero. Ella es muy especial para mí, la amo y todavía me duele mucho por los recuerdos. Estos son el tipo de momentos que marcan mucho nuestras vidas al cuidar precisamente de un adulto mayor, Claro. cuando nadie les pone atención. Nosotros sí comprendemos sus necesidades porque además nos lo cuentan, o como bien comentaban todos ustedes, es que solamente quiere que la bañe tal persona porque es quien le pone más cuidado, más Oye, pero atención o lo ¿sabes hace qué? con más amor. Oscarito, tendremos que poner también sobre la mesa, como dice Angélica, el tema de la codependencia, ¿no, Angélica? De repente Sí, también es lo podría que ser... comentábamos ahorita, y ahorita este ejemplo da muy bien, ¿no? Dice, es que solamente yo la llevaba al baño, y entonces ella trae ahorita, si tú te fijas en el comentario, dice, ahora yo me siento culpable porque ella se cayó, cuando yo no la pude, no estaba yo ahí, entonces ella ya falleció. El punto más que nada es qué tanto nos vamos involucrando. Acuérdense que hay alianzas inconscientes muy fuertes. Les voy a platicar rapidísimo a ver qué opinan ustedes. El punto es, hay una alianza, aquí como lo que comentaba Amada, por ejemplo, su mamá y ella. Cuando la mujer, la hija, tiene que cuidar a la madre, hay alianzas ya muy fuertes inconscientes y también hay un pasado atrás donde son cómplices de muchas cosas. Es más fácil que el cuidador, siendo la hija y la madre, se van a dar alianzas de más cariño. Esto no quiere decir que no haya codependencia y que no haya roces. ¿Qué pasa cuando el hijo tiene que cuidar al padre, por ejemplo? En este caso son 2 varones y hay mucha pugna a veces y más problema. Tampoco no hay mucha logística en cómo se van a manejar 2 hombres. Si yo soy hombre y tengo que cuidar a mi padre, esto no se va a dar tan fácilmente, porque no hay tanta habilidad para poder hacerlo. No porque no se desee, pero no hay habilidad. Claro. Después, cuando la hija tiene que cuidar al padre, entra psicológicamente un instinto de maternidad. Lo veo como mi chiquito. Ahí hay un instinto maternal y se puede dar un poquito más la alianza y lo empieza a ver como su bebé. Pero cuidado, porque ahí sí puede haber mucho chantaje de que el papá se vuelve más niño y trae regresiones. También los adultos mayores tienen regresiones. Empiezan a hablar como chiquitos, escupen la comida, cuando no hay necesidad de eso. Hay que tener también mucho cuidado en eso. Qué importante que nos digas Pero- eso. Sí, a ver, perdón, pero aquí hay un punto. No por eso, y hay que, más que nada, no hay que generalizar. Creo que realmente cada caso es muy especial. Sí, pero porque por en supuesto términos hay generales padres, se puede dar esa codependencia. hay padres que definitivamente con sus hijos varones, porque justamente no hay que dejarlos llevar por patrones que creemos que están preestablecidos y entonces dicen, como yo soy el hijo, yo no me voy a hacer responsable porque ahí están mis hermanas. Claro. Y ahí es donde hay que romper justamente Sí, el con eso. objetivo sería Y además romperlo, otra claro. situación es, a fin de cuentas, el amor no tiene en ese sentido como la cuestión de elegir un género, ¿no? El amor en esa parte no tendría que ser así, porque la relación se va construyendo a lo largo de la vida. Y además, accidentes pueden pasar y hay también que entender, y justamente por eso a veces los cuidadores no se quieren mover de allí, porque creen que si ellos se van, ellos son responsables si les pasa algo, y no es Y así. eso no es cierto. Eso no es así. Hay que también romper con ese paradigma que se cree que si yo no estoy, le va a pasar algo. Claro. Porque desafortunadamente son cuestiones que tanto lo estás provocando, que generalmente pasan y No, entonces oye, y a generan veces pasan con esas ellos cuestiones. enfrente. Claro. Por No supuesto. pasa y nada. Oigan, no pasa tenemos nada. un último testimonio anónimo. Por favor, si nos puedes buenas- platicar. Buenos días. rápidamente. Buenos días. Bueno, yo ahorita que se dio ahora sí que espacio para esto, yo tuve a mi cuidado
a mi papá. Mi papá falleció hace 2 años. Mi papá tuvo una fractura de cadera, yo soy enfermera y mis hermanos decían, es que tú porque eres enfermera, tú cuídalo. Es que tú sí sabes. Ajá. Es que no sé qué. Aparte, mi papá también decía, es que les daba pena que mis hermanos lo vieran o que lo atendieran, ¿no? Ya como grande. Le decía, mi papá también se ponía mucho en eso en el hospital cuando estuvo en el hospital porque tuvo primero hemorragias esofágicas, lo tuvimos que internar, a mí me tocó. ¿Y tú estuviste a cargo de él adentro del hospital? De él en el hospital. Yo creo que por eso él tenía como también confianza Más en ti, ¿no? Sí, pero también cuando venían las visitas y todo eso, que le tocaba la hora de la comida, no, sube tú, dile a tu hermana que suba. ¿Sabes qué? Que no. Si estaban, por ejemplo, mis hermanos, no, háblale, voy a ir al baño, voy a esto, voy al otro. En casa ¿Y eso igual. cómo lo viviste tú? ¿Para ti fue pesado? No, en un principio no, pero sí fue desgastante porque tenía yo que estar las 24 horas ahí al cuidado de él. ¿Dejaste tu trabajo? En ese tiempo pedí permiso. Después, mi papá fallece después de la cirugía, como al mes más o menos falleció mi papá. ¿Cuántos años te hiciste cargo de él? Fue poco, hasta eso fue poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Como 2 meses más o menos. Okay. No muchísimas gracias por tu comentario. Ahora me toca con mi mamá fallece mi papá, me quedo al cuidado de mi mamá. Mis hermanos me decían, tú vete a tu casa, no te preocupes, aquí la vemos. Pero emocionalmente yo digo, bueno, si acaba de fallecer mi papá, mi mamá se va a derrumbar. Yo amo mucho a mi mamá. ¿Y ahora estás haciéndote cargo ahora de tu estoy mamá? a cargo de ella, pero hubo un acuerdo entre todos que, pues sí, que como hermanos nos íbamos a rolar. Las cuñadas dicen, no, es que a ustedes les toca por ser hermanas, tengo una hermana, mi hermana mayor, yo soy la menor, porque tú te vas a quedar con la casa, tú tienes que hacerte cargo también de mi mamá. Oye, claro, ese es otro punto, pero mira, ya estamos al final del programa, discúlpame por tener que cortar lo que nos estás diciendo, ya sabes que son los tiempos de televisión, de verdad te ofrezco una disculpa, pero qué importante también un poquito que tú veas dónde te quieres parar tú, ¿no? Y que ahora digas tú qué sí quieres y qué no quieres, independientemente de lo que digan las cuñadas, ¿no? Creo que eso es importante. Claro. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues ya es el final del programa. Les quiero agradecer mucho a todos, gracias, a cada uno de ustedes, de veras por estar aquí, por platicarnos todas las cosas que ustedes saben porque son importantísimas para nosotros. Gracias a nuestro público por hacer el esfuerzo de estar aquí. Es importante escuchar sus voces porque son las que nos dan claridad siempre en los programas que nosotros transmitimos. Y bueno, por supuesto que gracias a ti que estás siempre del otro lado de la pantalla viéndonos. Yo soy Cristina Jauregui. Espero verte la próxima semana aquí también en Diálogos en Confianza. Hasta luego.